Intensiva, Sería ¿no? intensiva. Intensiva. Porque a pesar de que cambie yo la masa, sí, sí, pero también cambia el volumen en la misma proporción, de tal manera que la densidad se va a mantener constante. ¿Qué dirían de la densidad relativa? ¿Qué creen que pasa? En intensiva. También intensiva. Pues ya acabamos de decir que la densidad de la sustancia es una propiedad intensiva y la voy a comparar con otra propiedad intensiva, pues entonces me va a dar como resultado otra propiedad intensiva llamada densidad relativa. ¿Sí vamos bien, muchachos? Sí. A ver, seguimos. ¿Qué dicen ustedes del volumen específico? ¿Cómo será? ¿Qué propiedad será? Intensiva. ¿Por qué? Porque pues sigue siendo la densidad, solo que recíproca. Entonces, si la densidad era intensiva, este también. Exactamente. Y la densidad es intensiva, pues su recíproco también va a ser intensivo. Entonces el volumen específico también es una propiedad intensiva. ¿Ok, muchachos? Sí, sí. Sí, maestra. Vamos con la última. Peso específico. ¿Qué será? Extensiva, ¿Por qué? porque pues, o sea, entre más aumenta la masa, más aumenta el peso. ¿Y qué pasa con el volumen? Ay, sí, cierto, pues igual aumenta. Ajá. ¿Y entonces qué pasará? Pero no porque el peso depende de una fuerza externa, no sería extensiva. A ver, ¿cómo de una fuerza externa? ¿A Sí, qué te porque refieres? el peso es la gravedad por la masa, ¿no? Ah, pero me dijiste de una fuerza y aquí ya me estás hablando de una aceleración gravitatoria. Ah, Por eso no me gusta a mí que me digan gravedad si es que no saben si se refieren a la aceleración gravitatoria o al peso. O sea, una cosa es peso o fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria no es otra cosa más que el peso. Y la aceleración gravitatoria es 9,78 metros sobre segundo cuadrado, hasta donde nos dicen aquí en el Distrito Federal. ok. ¿Sí? Sí, entonces la aceleración gravitatoria no afectaría. Afecta en el peso. Sí, O sea, no es el mismo peso que tendría aquí un objeto que a nivel del mar o en la montaña, ¿cierto? Pero prácticamente, ahora sí que les voy a decir así, prácticamente necesitaríamos tener varios kilómetros de diferencia de altitudes como para que haya un cambio en la aceleración gravitatoria. Prácticamente es mínimo lo que cambia. Por eso no se considera como tal que haya una variación tan grande. Pero a pesar de ello también podrían decir, ah, pero sí la hay. Pero por ejemplo, cuando van a la montaña, también por esa cantidad menos de atmósfera que hay, también cambia el volumen. Entonces digamos que se están compensando. Siempre hay una compensación de ese peso y de ese volumen, de tal manera que prácticamente el peso específico siempre se mantiene constante. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí me doy a entender? sí. Sí, maestra. Ok. Sí. Ah, Entonces, ¿lo ajá, puede repetir otra vez? Así ya. sí, les decía yo, me decían, es que el peso sí cambia, ¿no? Porque cambia la aceleración gravitatoria y digo, de acuerdo, no es lo mismo la aceleración gravitatoria en el Everest que aquí, o que a nivel del mar, cambia, porque la aceleración gravitatoria varía. Pero también, debido a que hay más o menos atmósfera, llega a haber cambio en el volumen. Sobre todo si estoy considerando algunos fluidos, gases, llámense. A lo mejor no lo vemos tan evidente en algunos líquidos o menos sólidos, ¿no? Pero también hay una variación. De tal manera que siempre, prácticamente el peso y el volumen mantienen siempre la misma relación. O sea que el valor del peso específico prácticamente no va a cambiar.
Por eso se considera también que el peso específico es una propiedad intensiva. ¿De acuerdo? Ok, sí. Va. ¿Comentarios hasta aquí? ¿O dudas? Por ejemplo, aquí se podría decir que el peso específico se podría representar como la densidad siendo multiplicada por una aceleración. Aceleración gravitatoria. Ah, bueno, sí, por una aceleración gravitatoria. Sí, porque el peso es el producto de la masa por la aceleración gravitatoria. Y la relación de masa entre volumen se llama densidad. Y sería la densidad por la aceleración gravitatoria. Ah, ok. Entonces, si decimos que es una propiedad intensiva, la densidad, podemos tomar como esa aceleración gravitatoria como una constante, entonces no Exactamente. afectaría. Ok, Exactamente. Prácticamente ok, estando en gracias. prácticamente estando en un mismo lugar, les digo, para que haya variaciones de la aceleración gravitatoria, deben de ser kilómetros. Y simplemente lo vemos, ¿no? Porque a nivel del mar nos dicen que es de 9.81, aquí en la Ciudad de México en 9.78. ¿Y qué diferencia hay entre estar a nivel del mar y aquí en la Ciudad de México? Y las variaciones son muy, muy pequeñitas. ¿Sí? ¿Sí se nota? Sí, maestra. Ok, Ok. va. A lo mejor aquí lo que luego nos cuesta trabajo es esto de los medios, sobre todo isótropos. Vamos a ver. Los medios homogéneos creo que no nos llegan a causarnos tanta confusión. Por ahí vi en una práctica que, como les pedían en el cuestionario ejemplos de medios homogéneos e isótropos, el medio homogéneo por ahí me pusieron por ejemplo, un licuado, porque siempre va a tener bla, 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 y dije, no, pues eso también depende de qué, el licuado de qué sea, porque, por ejemplo, cuando es un licuado de fresa, las semillitas externas no se muelen por completo y entonces también no nos podemos asegurar que se queden homogéneamente. No sé si es claro, si soy clara. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces depende también de que sea, así como me pusieron ahí un licuado, depende de la fruta que le pongan. Y por ejemplo aquí dice medio homogéneo, mantiene todas sus propiedades idénticas en cualquier punto. Y aquí pues en la imagen se ve como que está pero bien clarito ahí el jugo de naranja, ¿no? Eso pensando que cuando lo exprimieron ya le quitaron, si pudieran tener huesitos, porque si no, pues ya no sería homogéneo, los huesitos se van hasta el fondo, ¿no? De la fruta. Y además, pues que algunos gajitos no se hayan exprimido totalmente y también por ahí queden, ya no sería tan homogéneo. Vamos a pensar que el jugo lo colaron y entonces sí ya no se fue nada de esto que les estoy mencionando y así sí sería un medio homogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo una muestra en la parte superior, en medio o inferior, todas sus propiedades siempre van a ser las mismas. No tengo yo diferencia. Ahora vamos a ver el medio isótropo. Este medio me dice que es donde todas las propiedades que lo definen son independientes de la dirección. Van a decir, ¿pero de qué dirección? Por ejemplo, si yo quiero romper algún material, no importa cómo me lo pongan, si no me importa cómo me lo pongan y va a costar el mismo trabajo o tengo que aplicar la misma fuerza, entonces ese se llama un medio isótropo. Pero si hacia algún lugar o yo cambio de la dirección en la que voy a estar aplicando esa fuerza y no me cuesta el mismo trabajo o no tengo que aplicar la misma fuerza para romperlo, entonces ya no es isótropo. Les voy a poner, bueno, aquí también nos dicen que puede ser función de la posición, el medio, tiempo, la temperatura,
Pero les voy a poner un ejemplo que llegan a poner generalmente para este medio isótropo. Por ejemplo, algunas personas que llegan a dar algunas exhibiciones donde, pues, por ejemplo, practican karate y pues no falta que les pongan una madera para que la rompan. ¿Sí lo han visto en general? Sí. Pero además, ahí sí, la madera se las ponen en cierta posición para que no cueste tanto trabajo romperla. La madera tiene una dirección en las fibras que la contienen. Entonces, no es lo mismo que estas fibras me la pongan horizontal que verticalmente. Si me las ponen en la misma dirección en la que voy a aplicar la fuerza, entonces no tendré que aplicar tanta fuerza para romperla. En cambio, si me las ponen estas fibras perpendicularmente a la fuerza que yo voy a aplicar, tengo que aplicar mayor fuerza. Entonces, pues ya no va a ser independiente a la dirección en la que me pongan la madera. Así que la madera es uno de los medios que no son isótropos. ¿Cómo ven? ¿Sí queda claro? ¿O no Sí, del maestra. todo? Sí, Sí, maestra. ¿Me podrían dar un ejemplo ustedes? ¿De El algún diamante podría ser un ejemplo. Ay, perdón. Ajá. No, El está bien. diamante podría ser un ejemplo ¿De isótropo o no isótropo? de isótopo. ¿De veras? No, de no isótopo, perdón. Exacto, de no isótropo. ¿Por qué? Tú mismo nos podrías decir Ah, por qué. ok. Este, pues también depende de la posición. Por ejemplo, si ponemos el diamante con el, ¿cómo se podría decir? Con el pico, con la punta hacia abajo. Ajá, Y, por ejemplo, se martilla, pues no se puede romper la superficie. Sin en cambio, pues adherirse o crear un pequeño hueco y pues ahí se queda el diamante. Y si, por ejemplo, se pone al revés, pues es más factible que el diamante se pueda llegar a romper. ok. Va, nada más, bueno, una observación, espero que no te moleste. No. Cuando nosotros decimos sin en cambio, gramaticalmente no sería lo correcto, porque estás diciendo que hay un cambio, pero luego dices sin, entonces por fin si hay o no hay. Creo que lo correcto es decir sin embargo, pero no sin en cambio, porque se contradice el sin con el cambio. Ok. Sí. Ajá. Pero Sí, sí. efectivamente, el diamante no es un medio isótropo. Por eso luego cuestan tan caros, porque alguien podría decir, ay, ¿por qué tan caro? Es una piedrita bien chiquita, bueno, algunas, ¿no? ¿Y por qué no? O sea, las personas que están trabajando con esos diamantes tienen que saber cómo hacer los cortes para poder llegar a tener una cierta forma el diamante, porque también dependiendo de las caras que tenga el diamante y demás, también es el costo. O sea, es la pureza del diamante, son las caras, son los cortes que llegan a hacer. Si no calculan bien, si no saben cómo cortar un diamante, al momento de partirlo, lo pueden deshacer. Entonces, aunque es es muy duro, pero también hay que saber cómo cortarlo, porque no todas, en todas direcciones son independientes para que yo pueda romper ese diamante. Entonces, si lo rompo o lo corto, le aplico una fuerza donde no debía, así lo puedo deshacer y ya, adiós diamante y adiós forma que quisiera tener. Entonces sí, efectivamente, el diamante es un medio no isótropo. ¿Nos podrían dar algún otro ejemplo de algo que ustedes consideren, ya sea isótropo o no isótropo, y nos dicen por qué? Yo creo que sería isótropo el de la espuma, ¿no? La pelota de la práctica. ¿De veras? ¿Será? Yo digo que sí, y si no es que no me ha quedado muy claro entonces. Yo podría decir que no tanto, y voy a decirles por qué. Ese material, aunque quieran tenerlo que sea lo más homogéneo posible,
nosotros lo podemos apachurrar, o sea, deformarlo dando un apretón, por ejemplo, ahí en la mano, gracias a que hay espacios de aire y que nosotros podemos comprimir ese cuerpo que no es totalmente sólido. Pero no llegan a tener esas mismas porciones de huecos donde hay aire en todo ese material, aunque quieran. Entonces, por eso no se llegaría a considerar un medio isótropo, porque en algunos lugares podrían tener una mayor cantidad de estos huecos que en alguna otra. ¿Sí me doy a entender? Sí, entonces un material que sí sea isótropo para ver la comparación. Ajá, por ejemplo, si nosotros tenemos, bueno, voy a pensar en los materiales que ustedes utilizaron. El acrílico. Si ustedes lo veían a contraluz, no se veía que tuviera algunas burbujitas de aire o que dijeran de este lado se siente más ligero que este otro. Prácticamente cuando se está considerando un acrílico, el resultado es de un material homogéneo. Al ser homogéneo, entonces no importa yo si lo quiero romper, por ejemplo, es independiente de la posición en la que me lo pongan porque es homogéneo y no tiene diferente estructura en alguna parte de ese material. ¿Sí es claro? ¿O no? Sí. No, ¿me lo podrías repetir, por favor? Ajá. Que cuando se tiene, por ejemplo, no les voy a decir de todos los acrílicos, pero voy a hablar del laboratorio, del que les prestaron. Si yo veo un acrílico que no es puro, por decirlo así, algunos llegan a presentar, aunque sea mínimo, algunas burbujitas de aire y se llegan a ver a simple vista. Con esas burbujitas de aire que se llegaran a tener, ese medio o ese acrílico ya no sería isótropo. Pero si yo no logro ver ninguna de estas burbujitas de aire, ninguna diferencia, o que yo cuando esté palpando el objeto no vea que de algún lado es menos pesado que del otro, entonces yo podría considerar que ese medio es tanto homogéneo como isótropo, porque no importa en la posición en la que yo lo ponga, si lo quiero, por ejemplo, romper, me va a costar igual trabajo o tendré que aplicarle la misma fuerza. No, a diferencia de la madera, ahí no hay algunas fibras que vayan en alguna dirección. Prácticamente en todo es la misma dirección. O sea, no hay manera de que yo diga, si la pongo de esta forma va a tener esta dirección y me va a costar menos trabajo romperla que si yo la pongo en otra posición. ¿Sí? Sí, sí, sí. Gracias. Ok. Disculpa, profe. Ajá. Sí, escucho. Perdón. Entonces el ejemplo de la madera es un no isótropo, Ajá. porque sí depende de la posición en la que se ponga, ya sea acostada o parada para romperla, ¿no? Exactamente. Ese no De sería un acuerdo. medio isótropo, porque no es Gracias, profe. independiente su dirección. Entonces, depende de la dirección que me cueste menos trabajo romperla o no, sí. ¿Por qué? Por las fibras de la propia madera y que se llegan a ver a simple vista. Sí. ¿Ok? Va. Maestra, entonces otro Ajá. ejemplo de un medio no isótropo sería la carne, ¿no? O sea, Ándale, literalmente. pues, exactamente. Hablando ya de comida. Ajá. Sí. Porque no es lo mismo, o sea, cuando deshebran la carne tiene que ser también en una cierta dirección que si la pones en otro lado, dice, no, me va a costar más trabajo deshebrarla, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Bien, perfecto. ¿Algún otro comentario que tengan, muchachos? ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profesor. Sí, maestro. Perfecto.
Ok. Les voy a poner otra presentación, permítanme. Vamos a hablar de una expresión protagonista que vamos a tener nosotros para este tema. Y vamos a hablar de la presión. Creo que habíamos comentado algo o no en clase. ¿No, muchachos? Creo que no. No, ok. Bueno, vamos a hablar de este concepto que se llama presión. Aquí tienen algunas figuritas que tienen que ver con este concepto. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Pero primero les defino qué es la presión. Bueno, se define la presión como una fuerza perpendicular que se aplica a un área. Estrictamente hablando, tendría que ser de un fluido. Héctor, ¿nos quieres comentar algo? No se ve la otra presentación, maestra, o no sé si sea ¿No mi se ve? teléfono. Perfecto, no, perdón. Entonces a lo mejor yo soy la que no lo puse Bueno, bien. A ver, me yo no dicen, la por veo. favor. Ándele, ahí sí ya se Ahora ve. sí, muchas gracias. Gracias Sí, por maestra. avisarme. Si no, yo estoy aquí hablando como si la estuvieran viendo y nomás no. Ok, perdón. Acá está. Entonces, la presión, les decía yo, que físicamente va a ser una fuerza perpendicular aplicada a un área. Y esa área tiene que ser de un fluido, estrictamente hablando. Aunque nosotros, igual aquí les digo, para esta materia la vamos a considerar para sólidos, líquidos y gases. Pero sí es importante que la fuerza tenga que ser perpendicular al área. Obviamente, si estoy hablando de un fluido, va a tener que ser del recipiente que contiene al fluido y que ese recipiente, pues sí sea flexible para que yo lo pueda comprimir. ¿Ok? A pesar de que aquí se está relacionando una fuerza y que podemos decir que la fuerza es una cantidad vectorial, debido a que la fuerza tiene que ser perpendicular al área de la superficie donde vamos a estar trabajando, no se considera la dirección, ya solamente estamos viendo que sea perpendicular a esa área. Entonces, como no considero la dirección, la presión es una cantidad escalar, porque nada más tiene que ver la cantidad de fuerza, que ya sabemos que va a ser en dirección perpendicular a esa área. Entonces, la presión es una cantidad escalar. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí. ¿Lo puedo volver a repetir, por favor? Sí. Que la presión se define como una fuerza perpendicular a un área de un objeto. Como la fuerza tengo que ver yo que sea perpendicular al área, no voy a considerar en este caso su dirección. Al no considerarla, entonces esta fuerza se queda nada más como esa cantidad en newtons que yo tengo que aplicar a un área. Y la relación de estas dos cantidades va a dar como resultado una cantidad escalar. O sea, solo voy a tomar la magnitud de la fuerza, pero sí me debo de fijar que sea perpendicular al área donde le esté aplicando. ¿Ok? Ok, sí, gracias. ¿Ok? Entonces, la presión es una cantidad escalar. La fuerza en el sistema internacional se mide en newtons y el área en metros cuadrados. Esta relación no tiene un nombre especial, entonces pues así se queda. Las unidades en el sistema internacional de la presión son newton entre metro cuadrado. ¿Vale? ¿No dice ahí que es Pascal, maestra? Ay, perdón, sí es cierto, ya estoy yo acá. Es verdad, ustedes disculpen, estoy durmiendo ya. Es newton entre metro cuadrado, que es el pascal, viene de un nombre propio. ¿Se acuerdan qué pasa con los símbolos de las unidades que vienen de nombres propios? Van en mayúscula. Ajá. Entonces, aquí se está representando con dos letras. La primera nada más es la que se pone en mayúscula.
¿Ok? Y ahora vean la figurita. ¿Qué me muestra en la figura, en la imagen? Es un oxímetro, ¿no? Creo. No, es un bahumanómetro. Para medir la presión. Exacto, pues para medir la presión sanguínea. Nosotros, nuestro maravilloso cuerpo, ¿qué es? Hay una presión a la que estamos todo el tiempo nosotros, cargándola. No lo notamos porque desde que nacemos, pues la tenemos, que es la presión atmosférica. Si no tuviera nuestro maravilloso cuerpo otra presión que esté compensando esa, ya no sé en qué película de la era de hielo, de la ardillita esta, que tampoco me acuerdo el nombre. No sé si la vieron que cuando se va hasta el fondo del océano prácticamente, ¿qué le pasa a su cuerpo? ¿Sí saben de lo que les estoy hablando? Sí, se Sí, comprime, ¿no? así como pasita. Se comprime y se queda así Se como sin comprime fuerza también, ¿no? el scratch. Ajá, entonces toda se queda así como que los bracitos y las piernitas y todo, todo flaco, flaco, por la compresión que está teniendo en ese caso del agua. En nuestro caso que estamos en el aire, pues también hay una presión atmosférica. Y si nuestro cuerpo no tuviera una presión que contraste a esa presión atmosférica, nos pasaría lo mismo. Pero afortunadamente sí hay presiones en nuestro cuerpo. Y una de ellas es la presión sanguínea, que por cierto, pues es una de las cosas que nos miden cuando vamos al médico, ¿no? Que para saber cómo es nuestra presión, porque debe de tener ciertos valores que nos están diciendo cómo está funcionando nuestro corazón, cómo manda la sangre a todo el resto del cuerpo y cómo es el comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una fuerza que está ejerciendo la sangre en nuestras venas, en nuestras arterias, y esa es la presión que nos mide. Obviamente ya dependiendo si es cuando el corazón está relajado o cuando está bombeando, es los dos valores diferentes que nos dan de la presión sanguínea. Entonces, esa presión sanguínea es precisamente la fuerza que está ejerciendo la sangre, que está corriendo ahora sí que por nuestras venas en un área determinada. Esa es la presión que nos mide. ¿Qué otra presión pueden medir, muchachos? ¿La de las llantas? La de las llantas, ya sea de bicicleta, motocicleta, auto. Y eso depende también qué tipo de llanta, pues va a tener una cierta presión, porque si nos pasamos o lo dejamos menos de la que necesita, nos puede causar por ahí un accidente. ¿Ok? Efectivamente, las presiones de las llantas. ¿En dónde podemos tener en la vida cotidiana presente la presión? Olla Express. En la olla express, que luego muchos les tienen miedo y no quieren ni utilizarla, ¿no? ¿Por qué la olla express maneja esas presiones o para qué? Para calentarse más rápido, ¿no? Algo así. O Porque calentar más. la Llenar presión más viene de rápido, la ¿no? comida, ¿no? Ajá, a ver, porque hay más presión dentro de y va a necesitar una mayor cantidad de energía en forma de calor. Y al necesitar esta mayor cantidad de energía en forma de calor, los alimentos que tiene la olla express pues, se cuecen más rápido. Entonces esa es la finalidad. Héctor Guerra, ¿lo ubican, muchachos? Sí, profesora. Sí, Es el que no le profesora. llegó el correo. Gracias. Ay, sí. Es el que siempre ha tenido problemas con su correo, Es que entonces. cuando les mandé la invitación, a él ahorita espero que se una. Héctor, bienvenido. Por ahí cuando mandé la invitación me mandó un error de que no llegó, no te llegó la invitación. Entonces ahí por ahí mándame otra dirección de correo, por favor, para que no vuelva a suceder. Ok, Pero bueno, muchas gracias. ok. Bueno. Entonces, quedamos en que si me dan otro ejemplo donde esté la presión, en la vida cotidiana, y perdone también, Héctor, y a los que en su momento de una vez hago esta pausa, los que en su momento entraron
y no pusieron su nombre en el chat. Les pido por favor que me pongan su nombre completo para la asistencia del día de hoy. Josué. Profesora, bueno, no sé si ya lo mencionaron, pero pues también influye la presión atmosférica, la altura, pues en el clima. Ay, no alcanzo a escuchar bien la altura. Así que, o sea, dependiendo de la altura a la que estamos, a comparación al nivel del mar, pues cambia la presión atmosférica y Ok. por eso cambia el clima. Ajá. Sería la altitud, ¿no? A la que nos encontremos. Bueno, sí. Ajá. Porque obviamente, por ejemplo, cuando van a escalar una montaña, dependiendo qué tan alta sea, pues la atmósfera va cambiando, ¿no? No es, ahí sí la atmósfera no es constante. Hay gases raros ya, entre más nos vamos alejando del, del nivel de la Tierra, que casi llegamos a eliminar, bueno, más bien la parte de la atmósfera más alta no tiene la misma cantidad de oxígeno, de nitrógeno que tenemos nosotros donde normalmente estamos. Entonces, pues sí, la presión va variando. Nos dicen que a mayor altura, en este caso, la presión que pasa Es disminuye. menor. Exacto, y viceversa. ¿Han viajado, por ejemplo, en auto, en carretera, cuando hay variaciones precisamente que vayan a la montaña o que vayan a nivel del mar? Sí, ¿Y qué pasa con sus oídos? se te tapan. Se llegan a tapar. Nuestro cuerpo está acostumbrado a estar a una cierta presión atmosférica. Y cuando hay variación en esa presión, hay partes de nuestro cuerpo más sensible que inmediatamente lo detectan. Y entre ellos están nuestros oídos, o sea, la parte interna que nosotros tenemos. Y entonces reacciona. Y una de esas reacciones es cuando se nos tapan los oídos. O cuando viajamos también en avión, ¿no? Que se presuriza. Hay una variación de presión, ¿cierto? Sí. Sí. Muy bien. O cuando les decía, ¿no? Hay buzos también en el momento en que ya se están metiendo a una cierta profundidad del mar, pues obviamente cada vez que se hunden más, tienen mayor cantidad de agua sobre ellos que está ejerciendo una mayor presión. Entonces va comprimiendo por ahí también a los pulmones. Deben de tener una cierta preparación. Aparte de llevar algunos sus tanques de oxígeno, ¿no? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, profesora. Y nada más para que no se les olvide, pues aquí pusimos las dimensiones de la presión. El área, que es la más fácil, es L cuadrada, en el denominador. En la fuerza, acuérdense que es masa, M, por aceleración, que es L por T a la menos 2. Acuérdense que cuando yo tengo las dimensiones de una cantidad, hay que dejarlas en un solo renglón en el numerador. Entonces tenemos que la M es única, la dejamos igual. La L no, tenemos L a la 1 y luego por L a la menos 2 nos queda L a la menos 1 y por último la T a la menos 2. Estas serían las dimensiones de la presión. ¿Cómo ven? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, Miss. Profesora. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguirla. Con nosotros la presión va a ser una protagonista y entre ella, para poder utilizarla y entender un poquito más qué es lo que pasa con esta presión, vamos a utilizar una expresión matemática conocida como gradiente de presión. Van a ver ustedes también a lo largo de la carrera que hay varios gradientes. De una vez les digo, físicamente cuando yo estoy teniendo un gradiente, va a ser la relación que hay de una variación de una cantidad con respecto a otra. Vamos a pensar que tenemos un recipiente
con agua. Esta agua está estática, no se está moviendo. Y vamos a tener sistema de referencia tridimensional. Ustedes disculpen, aquí se deformó lo que sería la X, que sería como saliendo. Entonces la X, el eje X sería como saliendo de la pantalla. El eje Y estaría hacia la derecha de la pantalla y el eje Z estaría hacia arriba de la pantalla. Como nosotros vamos ahorita a identificar qué es lo que pasa con esta agua cuando me voy a una cierta altura o a una cierta profundidad, hay un eje adicional, que es el eje de profundidad del eje P minúscula, que es para ver las diferentes profundidades del agua en ese recipiente. Entonces vamos a ver lo siguiente. Como este sistema está estático, quiere decir que todas las fuerzas que hay en este fluido, que sería agua, pues su suma de fuerzas va a ser igual a 0, ninguna gana y por lo tanto se mantiene estático. Entonces, esta suma de fuerzas va a ser igual a 0, pero vamos a analizar qué es lo que pasa con respecto a las propiedades que acabamos de ver. Imagínense que yo tomo una muestra de esa agua y tiene esta forma. Esto, mecánicamente hablando, cuando yo tomo una muestra y veo todas las fuerzas que se están involucrando, se acostumbra a llamar diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Del lado izquierdo dejé mi vector de referencia de profundidad. Porque como voy a tener varios vectores, esta es mi referencia, todos los vectores que vayan en la misma dirección que P de profundidad van a ser positivos. Y los que vayan contrario a este eje van a ser negativos. Este recipiente, bueno, esta muestra tiene forma de cilindro, con sus tapas tanto inferior como superior. Tiene obviamente un espesor. Vamos a ver entonces qué fuerzas se están involucrando aquí. Si nosotros vemos el peso que se está teniendo, acuérdense que me voy a ir aquí. La presión es fuerza entre área. Si yo despejo de aquí la fuerza, me va a quedar presión por área. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. El producto de presión por área es una fuerza. Esa fuerza es el peso del agua que estoy teniendo. Entonces, producto de presión por área es esa fuerza que va hacia abajo. ¿Quién la va a estar ejerciendo? Como esta es una muestra que tomé del agua, quiere decir que hay agua más arriba y hay agua más abajo de esta muestra. Bueno, en esta tapa de mi muestra hay una presión que está ejerciendo el agua que se encuentra por arriba de mi muestra. A ver si soy clara, muchachos, hasta ahí. O más o menos. Miren, este es todo mi recipiente. Imagínense que la muestra que tomé está, por ejemplo, por aquí, por esta posición. Eso quiere decir que arriba de mi muestra hay agua, también a los lados y también abajo. Entonces, de la muestra que yo estoy tomando, esa presión que se está ejerciendo es el agua que está arriba de la muestra. Si yo la multiplico esa presión por el área, es precisamente esa fuerza que está ejerciendo esa agua. ¿Ahora sí? Sí, maestro. Perfecto. Ahora, obviamente esta muestra de agua tiene un peso, pero como es una muestra, es una diferencial de peso, por eso la puse con D minúscula, o como una derivada de peso. Ajá, una diferencial de peso, un pequeño
es un peso pequeño con respecto a toda la muestra. Y obviamente también va en dirección hacia el eje de profundidad. Pero, ¿qué pasa en la parte inferior de mi muestra? Pues también hay una presión que se está ejerciendo del agua que está abajo de mi muestra, presión por área, o sea, también hay otra fuerza que va de empuje, le llaman, la fuerza de empuje que va hacia arriba. Más la diferencial de esta muestra de presión por el área, porque obviamente no es la misma presión que ocurre en la tapa de mi muestra que en la que ocurre aquí abajo. Aquí abajo va a tener un poquito mayor de presión que la que se tiene acá arriba. Entonces, como es un poquito más, por eso es una diferencial de presión. A ver, muchachos, díganme si sí se está entendiendo esto. La diferencial de presión es la fuerza de la muestra sobre su parte más baja, por así decirlo. De la parte más baja hacia la muestra. Ok. Ujú. ¿Algo más, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Sí estoy siendo clara? Ya cuando se hace el silencio parece que no. ¿Sí? Nada más ahorita estamos viendo estas tres fuerzas. Bueno, en realidad son 4. La presión por área del agua que está encima de mi muestra, el peso de la muestra, la presión por área, que es la parte de abajo del agua, y la diferencial de presión de la propia muestra. A mí aún no me queda clara esa flecha verde, maestra. Aún no la capto. Esta de acá. Ok. Va. Déjenme entonces ver tantito. Ok. Voy a tener ahorita lo siguiente. Miren, lo que pasa es que a veces nosotros estamos muy acostumbrados a que cuando tenemos algún recipiente, por ejemplo, yo tengo ahorita este recipiente, y decimos, oye, ¿cuál es la presión que está ejerciendo la atmósfera? Y siempre pensamos en que la presión solamente está aquí arriba. Pues mira, aquí hay una atmósfera, entonces, así como lo estoy viendo con mi dedo, pues ahí hay una fuerza, ¿no? Sí, pero no nada más es la única. La atmósfera está ejerciendo presión por todos lados, también en todo alrededor y también aquí abajo. Pero la presión que está ejerciendo en la tapa es así, hacia abajo, y la que está ejerciendo en la parte de abajo es hacia arriba. ¿Sí se entiende? Sí. No, disculpe, pero ¿se refiere a la atmósfera? O sea, si está apoyada en una mesa, ¿la atmósfera sigue presionándola por abajo? Claro, bueno, ahí veríamos, porque alguien diría, pero pues ahí es la mesa. Y si tú le quitas la mesa, ¿no hay presión en la parte de abajo? Sí hay presión. Ahorita, esto que les estoy diciendo ahorita es como si la tuviera yo aquí en el aire. ¿Sí? La presión se está ejerciendo arriba, abajo y a todo alrededor. Pero no consideramos la de acá porque esta presión que se está ejerciendo aquí al mismo nivel es de la misma magnitud, pero en dirección contraria, entonces por eso no se mueve. Ahora vamos a pensar que este es la muestra del agua. O sea, si yo tengo todo el agua, pero nada más saqué una muestra, imagínense que esta es la muestra. Arriba de mi muestra hay agua, abajo de mi muestra hay agua y obviamente también alrededor. Pero alrededor no la estoy considerando porque, les decía yo, todas las que están aquí se compensan con todas las que están del otro lado. La que me importa, porque ahí sí varía la presión, es a diferentes profundidades. Por eso es lo que estamos analizando sobre ese eje de profundidad. En la parte de arriba hay una presión que está ejerciendo el agua que está arriba de mi muestra. Hay otra presión que está ejerciendo el propio peso del agua de la muestra para
Para eso creo que no hay duda, ¿cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, el agua de abajo también hace presión arriba, Por supuesto. como el aire. El agua de aquí abajo de mi muestra también está haciendo una presión en esta parte de la tapa, pero hacia arriba. Porque acuérdense que esta muestra no está ni bajando ni subiendo. Si baja, quiere decir que hay mayor fuerza hacia abajo. Y si sube, quiere decir también que hay más fuerzas hacia arriba. A ver, ¿cómo ven? ¿Sí queda claro esto o no? Sí, sí queda claro. Ok. Ahora, para el líquido, híjole, creo que fue peor. Voy a apagar la luz. Va. Para el líquido que estamos analizando, voy a ver qué es lo que pasa aquí abajo de mi muestra. El agua que está aquí abajo también está ejerciendo una presión hacia arriba, que es una fuerza de empuje. Pero también en esta tapa hay una presión parecida a la de la tapa de arriba, solamente que como aquí hay una diferencia, aquí hay una, ay, ¿cómo le llaman? Se me fue la palabra. Hay una altura de mi muestra, entonces esta tapa tiene la presión como la tapa de aquí, más la presión que está teniendo toda esta muestra de empuje, pero hacia arriba. De tal manera que el peso que está ejerciendo la masa de agua más la que está ejerciendo el agua que se encuentra aquí arriba, eso equilibra a la fuerza que está ejerciendo el agua de abajo más el empuje de toda esta agua también. Esas son las dos fuerzas que se están compensando aquí con las otras dos que van hacia abajo. ¿Sí queda claro? ¿O no? Sí, sí, me queda claro. Solo para ver que no me equivoco al ocupar un concepto, ¿podríamos decir que se considera latitudinalmente o está fuera de contexto ese concepto? Es que la presión se va a ejercer en todas direcciones. Ahí sí no hay Ah, de ok. otra. En todas direcciones. Pero ¿por qué nada más estoy considerando esta? Porque cuando yo me muevo horizontalmente, no hay variación de presión. La variación ocurre a cambio de altura o cambio de profundidad. Vamos a pensar que nosotros somos buzos, o bueno, aunque no seamos buzos, nos metemos a una alberca. En el momento Maestra, en que, ajá, dice un compañero, Gabriel, que se salió de la sesión, o bueno, la sesión lo sacó, si lo puede dejar entrar de nuevo. sí, nada más que aparezca por aquí. Cuando me piden aparecer veo los nombres, pero ahorita no tengo a nadie que me esté solicitando la entrada. A ver si lo vuelvo a intentar, por favor, porque no veo a nadie que lo esté solicitando. Le dices, por favor, y lo vuelvo a intentar. Y cuando me aparece aquí que lo acepte, ya lo puedo aceptar. Pero mientras Maestra, no me yo aparezca, no le puedo. digo. Gracias. Les decía yo que, imagínense, ¿alguna vez se han sumergido en una alberca? O sea, no han nadado nada más aquí y se sumergen. No, no sé nadar. Ok. Los que sí saben nadar, ahora sí. Sí. ahí, ahí. Sí, maestra, Sí. sí nos hemos sumergido. Sí se han sumergido. Ok. Ay, es que oigo la campanita, pero no veo aquí de alguien que lo esté solicitando. Aquí está. Hernández Colín. Creo que sí. Ahí está. Hernando Escolín. Sí, ya. Ok. Bueno, cuando nos sumergimos en una alberca, o aunque no sepan nadar, si meten los pies, por ejemplo, en agua, en un recipiente con agua, no van a sentir la misma fuerza del agua cuando están casi en la superficie que cuando meten todos los pies porque ya tienen una cierta cantidad de agua. Entonces, eso quiere decir que están apachurrando por ahí o quien está ejerciendo la presión es esa agua. Pero vamos a pensar también en una madera. ¿Qué pasa cuando una madera la quieren sumergir en agua? ¿Se hunde?
No. No. Es más, ustedes le aplican una fuerza y dicen, momentáneamente la puedo hundir, pero la dejan de aplicarle la fuerza y ¿qué pasa? Flota. La madera no nada más flota, se Bueno, regresa se regresa. con la misma fuerza que ustedes la empujaron hacia abajo. No quiere decir que nada más va a existir esa fuerza de empuje en el momento en que ustedes la apachurran, siempre está presente, pero ahí se hace más manifiesta porque hay una fuerza que ustedes están aplicando en esa madera que quieren hundir y entonces se les regresa con la misma fuerza. Esa es la fuerza de empuje. Aparentemente, yo puedo decir, pues no, nada más hay presión abajo, no, también hay, perdón, arriba, también hay abajo, porque si no, no la mantendría en una posición determinada. ¿Sí se entiende? ¿O no? Sí, sí se entiende, maestra. Entonces, la presión que se está ejerciendo no nada más es la del propio líquido y la que hay arriba de, sino también la que hay acá abajo de la muestra y debido a la propia muestra, que son estas dos, la presión por área y la diferencial de presión por área. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí ya. Bueno, a mí ya me quedó claro. Ok. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? ¿Sí vamos bien? Sí. Sí. ¿Qué más? Ok. Ahora vamos a hacer uso de las propiedades que vimos o que vieron ustedes también en la práctica, los que acabamos de comentar. Vamos a hacer esa suma de fuerzas, pero vamos a apoyarnos antes en algunas cantidades. Como esta es una muestra, voy a tomar la diferencial de peso. El peso yo sé que lo puedo calcular como el producto de masa por aceleración gravitatoria, ¿cierto? ¿Sí, muchachos? Sí. Ok. Como este es un pedacito de peso, o sea, una diferencial de peso, es lo mismo que toda la aceleración gravitatoria por la diferencial de masa. Entonces, de esta muestra, la diferencial de peso es aceleración gravitatoria por diferencial de masa. Ahora, vamos a nuestro concepto de densidad. La densidad es masa entre volumen, ¿cierto? Sí. Sí, maestro. Ok. Y dijimos que aunque yo varíe la masa, no va a cambiar el volumen en la misma proporción, de tal manera que la densidad siempre se va a mantener constante. Entonces, esta densidad yo la puedo relacionar como masa entre volumen o como diferencial de masa entre diferencial de volumen. Si de aquí yo despejo la diferencial de masa es igual a la densidad por la diferencial de volumen. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestro. Ok. ¿Qué pasa si esta diferencial de masa que saqué de la definición de densidad la sustituyo aquí, en la primera que tenía? Ah, pues me va a quedar que la diferencial de peso es igual a la aceleración gravitatoria por la densidad y por la diferencial de volumen. ¿Cómo ven? ¿Sí es claro hasta ahí? O sea, lo que cambia es que ahora le agregamos, bueno, sí, o sea, que añadimos para multiplicar la aceleración gravitatoria, ¿no? O sea, la aceleración gravitatoria, aquí en la diferencial de peso es nada más la aceleración gravitatoria por la diferencial de masa. Pero vamos a sustituir de aquí, de la definición de densidad, como despejamos la diferencial de masa, su equivalente lo vamos a sustituir aquí. Entonces la diferencial de peso me queda como aceleración gravitatoria por la diferencial de masa. Pero como la diferencial de masa es densidad por diferencial de volumen, entonces esto es lo que voy a sustituir aquí en diferencial de masa y me queda esto. Ah, ok, sí, muy bien, ya entendí.
Ok, ¿vale? Ahora, esto ya lo dejamos así. Vamos a ver qué pasaría con el volumen de esta muestra. Pero como no es un volumen completo, sino como es una muestra, es diferencial de volumen, el volumen de un cilindro están de acuerdo que es el área de la tapa por la altura. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, A mayúscula va a ser el área de la tapa, pero ahora a esta altura, pues como yo me voy a sumergir, va a ser una diferencia de profundidad, esta que yo tengo aquí. Esta expresión que acabo de tener aquí, de relacionar ahora la diferencial de volumen, la voy a juntar con lo que tenía de diferencial de peso. ¿Por qué? En la de diferencial de peso aparece diferencial de volumen. Entonces voy a tener que la diferencial de peso es igual a la densidad por la aceleración gravitatoria y por lo que equivale a la diferencial de volumen, que es esto, la altura por la diferencial de profundidad. Para que finalmente quede que la diferencial de peso es igual a la densidad por la aceleración gravitatoria, por el área y por la diferencial de Peso. profundidad. Ah, A ver, díganme si sí quedó claro, por favor. Yo entiendo por qué el diferencial de volumen es área por diferencial de presión. No, esa no es presión. A ver, Entonces. P mayúscula es presión. Ok, P entonces. minúscula es profundidad. Ok, ya. Como estoy en el eje de profundidad, estoy considerando que es una diferencial de profundidad. ¿Sí? Ok, ya, sí, el área por. Ok, ya. Ujú. ¿Los demás? ¿Sí vamos bien hasta ahí? sí. No, yo la verdad no entendí muy bien, profesora. Lo ¿Qué es último. lo que no entendiste? ¿Esto de la diferencial de peso, sí? Sí, justo ya después lo de diferencial del volumen, eso ya no lo entendí bien. Ok. Hasta aquí tenemos la diferencial de peso relacionada con la aceleración gravitatoria, con la densidad y con la diferencial de volumen. Pero ahora vamos a ver el volumen. Esta es una muestra. Si yo quiero tomar el volumen de esta muestra, tengo que sacar el área, ya sea de la base o de la tapa, por la altura. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos Sí, bien? Ok. sí, sí. Pero como no es un volumen de todo, sino es una muestra, entonces es una diferencial de volumen, es igual al área de la tapa por la diferencial de profundidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiero yo que varíe, la profundidad, porque la presión sí va a depender de la profundidad. Entonces, por eso la tengo como una diferencial de profundidad. Ok, muy bien. Sí, Esta entiendo. sería como la altura, pero la tomo como diferencial de profundidad. Ahora, como ya tengo yo esta igualdad de diferencial de volumen que involucra al área por la diferencial de profundidad, esto es lo que voy a sustituir en lo que tenía anteriormente, para que finalmente me quede que la diferencial de peso es igual a la densidad por la aceleración gravitatoria y por todo esto que es el equivalente a la diferencial de volumen, área por diferencial de profundidad. Ok, profesora. Sí, ya entendí muy bien. Muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Otra cosa, ¿no hay como una tablita donde diga qué significa cada cosa? O sea, porque pues sí, ya dijo qué significa cada cosa, pero pues recordar todos, pues es Ok, como si quieren difícil. se los adiciono. Le pongo Sí, ahí por favor. adicionalmente para que sepan a qué se refiere cada letra. Sobre todo porque la P mayúscula es presión y la minúscula es profundidad. Ajá, se los pongo, se los adiciono. ¿Algo más, muchachos? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Ok. ¿Para qué quise hacer todo esto? Bueno, pues porque ahora voy a hacer una suma de las fuerzas.
Acuérdense que todo lo que va en la misma dirección que el eje de profundidad es positivo y si va en dirección contraria, pues tiene que ser negativo. Voy a empezar con los positivos, que sería presión por área más la diferencial de peso, pero la diferencial de peso es densidad por aceleración gravitatoria y por diferencial de volumen, o bueno, toda esta que ya tenemos hasta el final. Entonces es densidad por aceleración gravitatoria por área y por diferencial de profundidad. A ver, ¿sí vamos bien hasta ahí, muchachos? Estas dos sumas. Sí, maestra. Ok. Sí, maestra. Son positivas porque las dos van hacia abajo. Ahora voy con las dos que van hacia arriba, porque acuérdense que son dos en una. Como va contrario al eje de profundidad, tiene que ser negativo. Entonces es el negativo de toda esta. Presión más diferencial de presión por área. Y esta suma debe de ser igual a 0, porque esa muestra de agua está en equilibrio. O sea, no se mueve ni para abajo ni para arriba. Por eso está igualada a 0. ¿Vamos bien? Ahora. ¿Sí, muchachos? Sí, maestra. Ok. Quito el paréntesis de aquí. Entonces, primero y segundo término quedan igual, pero aquí ya me va a quedar menos presión por área y menos área por diferencial de presión, igualado a 0. Tengo 1, 2, 3, 4 términos. El primer término, que es positivo, se elimina con el tercer término, que es idéntico pero negativo. Y como en el segundo y en el cuarto término aparece el área, quiere decir que puedo quitar el área, o sea, dividir todo entre área y no me afecta en nada. ¿Qué me va a quedar? Densidad por aceleración gravitatoria por diferencial de profundidad, que es el primer término que tengo aquí, menos diferencial de presión, menos diferencial de presión. Y todo eso es igual a 0. A ver, ¿cómo ven? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Disculpe, la A mayúscula que había dicho que era, perdón. Área. Ah, ok, Es gracias. el área de la tapita. Es que le muevo aquí y se me va, perdón. Es el área de la tapita de la muestra. Gracias. Ajá. Separo las diferenciales. O sea que del lado izquierdo me va a quedar el producto de la densidad por la aceleración gravitatoria y del lado derecho que me va a quedar diferencial de presión entre diferencial de profundidad. ¿Sí, muchachos? ¿Hasta ahí va bien? Sí, maestra. Ok. Hasta aquí yo ya tengo la relación de la presión con la profundidad. Pero ¿qué pasa si yo no la quiero con respecto a la profundidad, sino con respecto a la altura? Pues la profundidad es el negativo de la altura. O sea, la diferencial de profundidad es igual al negativo de la diferencial de altura. Lo único que cambia por aquí es el signo y que aquí en lugar de profundidad estoy tomando altura. Entonces, esta expresión con respecto a la altura, ¿cómo queda? Diferencial de presión con respecto a la altura es igual al negativo, al producto negativo de la densidad por la aceleración gravitatoria. Esta expresión que tenemos aquí es la que vamos a utilizar mayormente en este tema y que recibe el nombre de ecuación del gradiente de presión. Esa va a ser básica para nosotros. ¿Por qué? Porque nos está diciendo cómo cambia la presión con respecto a una altura en un fluido si nosotros conocemos su densidad y la aceleración gravitatoria del lugar en donde se encuentra. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, profesora, ninguna.
Esto que les di es para que vean que no sale mágicamente. Esta es la deducción del gradiente de presión. Con gusto les pongo aquí para que no se me pierdan qué significa cada letra, porque a lo mejor dicen, ahorita me acordé, pero ya después que la repaso, pues quién sabe qué fue. Entonces se las pongo, se las adiciono. Y esto fue para llegar a esta ecuación que es la que vamos a utilizar grandemente. O sea que para que cariñosamente también no se olviden de las derivadas. O sea, porque aquí lo que me dice es que es la derivada de presión con respecto a la altura es este producto negativo de la densidad por la aceleración gravitatoria. Maestra, creo que llegó un mensaje al chat. Ajá. Ay, no tengo idea. Eso depende de las negociaciones que se hagan. Que yo esperaría que ya, por favor, seamos prudentes y que se sepa qué es lo que sí se puede y lo que no se puede. Ahí sí no sé cuándo se acaba, pero espero que no tarde mucho. Josué. Sí, es que en vista de eso, de que pues el paro, pues así como que no se sabe si puede acabar mañana, puede acabar dentro de una semana, pues nosotros como grupo pues hicimos una reunión y platicamos pues nos preocupa, ¿no? O sea, porque Claro. cómo nos puede afectar y todo eso. Entonces, pues ahorita solo tuvimos una clase antes de esta y platicamos con el profesor de cómo nos podríamos apoyar, o sea, de la manera de que no nos afecte, ¿no? Ajá. Ujú. Y hicimos algunas reuniones y redactamos un documento. La verdad es que no sé si se le hizo llegar, no sé si lo pudo leer, pero pues le pedimos de manera atenta, pues una solución, o sea, un acuerdo entre estudiantes, nosotros como alumnos y usted como profesora, si nos podríamos apoyar en cómo digamos, nos comprometemos a entrar a clases en línea, pero Ujú. pues la verdad es que creo que se nos puede complicar a algunos y pues es más difícil las clases en línea, la Sí, verdad. por supuesto. Entonces, le solicitábamos amablemente, no sé si se pudiera llegar a un acuerdo en que nosotros nos comprometemos a entrar, pero la verdad es que pues pensábamos o hablábamos de que se acuerde algo de manera que no se promedie lo que veamos en línea porque o tareas o cosas así porque a Sí, muchos se miren, nos dificulta no, más. yo entiendo. Miren, ahorita, pues momentáneamente es lo que nos dijeron. Bueno, si quieren dejo esto hasta aquí ahorita, hasta aquí lo dejamos. Porque nosotros, como tal,